Bien. ¿Acá quedamos? Bueno, ¿me ayudan a armar la hipótesis? Sería una circunferencia de centro O con radio R. Tendríamos que poner que los arcos AB y CD son congruentes. Bien. Bueno, yo le puse centro O y radio OA, pero es lo mismo, radio R está perfecto. Ponemos que los arcos son congruentes. Si quieren pueden agregar que tenemos dos cuerdas que corresponden a esos arcos. Esto no es necesario, pero si lo quieren agregar en la hipótesis lo ponen. ¿Y qué hay que demostrar? Perdón, una pregunta. ¿Sería arco AB congruente con CD, no? Ah, sí, perdón. Lo que pasa es que le había puesto otras letras antes. Ya lo cambió. Esto por no querer hacer todo de vuelta. Profe, y cuerda De faca. era como segmento, ¿no? Es un segmento. Es segmento, o sea, Sí. cuerda AB congruente con segmento AC. AB, perdón. La cuerda AB congruente con segmento CD. Ah, ok. ¿Eh? ¿Está mal? No, me perdí. ¿Digo todo de vuelta? En el caso de la cuerda AB, ¿no es igual al segmento? No, Perdón, arco. ¡Ay, Dios! Arco Espera, AB. el arco es así. Arco AB es congruente con el arco de CD. O Sí. CD. Está bien. Sí. Después tenemos, corresponden a estas cuerdas, a estos arcos le corresponde una cuerda. A este arco le Está bien. corresponde una cuerda. Lo que Eso tengo era lo que decía. demostrar que las cuerdas son congruentes. Sí, listo, gracias. Los segmentos son, sé que los arcos son congruentes, tengo que demostrar que los segmentos son congruentes. ¿Sí? Profe, como Sí. que lo pienso y digo como que por la definición de distancia, que tiene que ser la menor distancia entre dos puntos, o sea, sería como fácil decir si los arcos son iguales, o sea, los dos puntos de sus extremos van a estar a la misma distancia, pero siento como que tiene que ser más complejo, no sé. Sí, no, tan sencillo no es. A ver, ¿cómo estás segura vos? Precisamente eso es lo que vamos a demostrar. ¿Cómo estás segura vos que la distancia entre los dos extremos de los arcos es congruente? Y porque tenemos que los arcos son congruentes. Claro, sí, pero no sabemos que las distancias son congruentes. Claro, o sea, Podemos siento hacer- que Bueno, le sería falta como más. los triángulos. Ahora, A o B. entonces, ¿hacemos y los triángulos? B, C, D. Sí, podemos hacer un sector angular. Bueno, y formamos... ¿Triángulos? A ver, ¿triángulos o sectores angulares? No, triángulos. No importa. Hacemos triángulos. Bueno, Ujú. tenemos que ver que los segmentitos violeta, no sé si se distinguen, son congruentes. No estamos viendo nada, o por lo menos yo. ¿En serio? Sí, se ve, se ve. Sí, se ve. Ahora sí. Bien. Bien. Los segmentitos AB y CD son congruentes. Dibujamos dos triángulos. ¿Para qué los dibujamos? Los comparamos. Los comparamos. Bien. ¿Qué tienen en común esos dos triángulos? Sabemos que los segmentos OA, OB, OD y OC son radios. Bien. Entonces estos segmentos son todos congruentes. Sí. Ujú. Y podemos usar la definición que demostramos recién, de que si tenemos arcos congruentes, sería que tenemos sectores angulares congruentes. Sectores angulares centrales. No se Centrales. olviden, porque ahora vamos a empezar a trabajar con muchos ángulos acá dentro de la circunferencia. Entonces no se olviden de decir centrales, ¿sí? Entonces, a arcos congruentes
corresponden sectores angulares centrales congruentes. ¿Y cómo sería? Sería como por la definición de... Por la porque definición de arco, sí, sí. Ajá, por definición de arco. A ver, los arcos son congruentes por hipótesis, entonces les corresponden a cada arco un sector angular central congruente. Que pongo, si quieren, acá sectores angulares centrales. Perdón la desprolijidad de cambiar la F por la C. Pero bueno. No tengo liquid. También en la demostración ponemos que trazamos los radios, ¿no? Sí. Trazamos los radios, quedan determinados los triángulos A o B y C o D. Esa sería la forma más elegante de escribirlo. ¿Puedo mostrar de vuelta el papelito, por favor? Es mi pizarrón. Me lo bajaste de categoría, pobre. Perdón, perdón. No, Gracias. es un chiste, es un chiste. Bien. Es la ilusión que uno tiene. Bien, entonces, ya queda bien. Comparamos los dos triángulos. Encontramos que tienen dos lados y un ángulo. ¿Tengo algún criterio de congruencia que se ajuste a esos elementos? Que me diga que son suficientes esos elementos. Por primer criterio. Por primer criterio, bien, el primer criterio que dice tengo dos lados y el ángulo comprendido. Ahí va todo el speech. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes y tienen todos sus lados y todos sus ángulos congruentes. Entonces, puedo demostrar que AB es congruente con CD. Llegué a la tesis. Una maravilla. Bien, este es un sí solo sí, una doble implicación. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo dos cuerdas congruentes, ¿no? Y tengo que demostrar que los arcos, entre esas que corresponden a, que tienen por extremos, los extremos de esas cuerdas, también van a ser congruentes. Tendría que cambiar la hipótesis y la tesis. Tengo las cuerdas congruentes y ahora tengo que demostrar que los arcos son los congruentes. Este es el viceversa del ejercicio. O el sí solo. A ver. Ustedes tienen que estar en condiciones de cuando, no siempre los teoremas son doble implicación, pero tienen que estar en condiciones de poder demostrarlo, la ida y la vuelta del teorema. Acá uso este ejemplo porque es súper sencillo y es fácil para que lo veamos. Hay otros que son un poquitito más largos. ¿Sí? Tengo dos cuerdas en la circunferencia y sé que son congruentes. ¿Qué hago? Vuelvo a trazar los radios. Vuelvo a obtener dos triángulos. ¿Sí?
Y si tengo estos dos triángulos, los comparo. ¿Qué elementos tengo entre estos dos triángulos? Con esta hipótesis, ¿no? Los radios, estos están siempre. Las dos cuerdas iguales y Los tres radios. lados congruentes. Sí. Bien, los Los tres tres lados lados congruentes. congruentes. Y este sería el tercer criterio de congruencia. Entonces, comparo los triángulos, tengo los tres lados congruentes, puedo decir que es suficiente que dos triángulos tengan los tres lados congruentes para ser congruentes. Por lo tanto, el triángulo AOB y el triángulo COD son congruentes, todos sus elementos son congruentes, y acá vamos a tener que los ángulos son congruentes. Y llego a demostrar que el ángulo AOB es congruente con el ángulo COD. ¿Y eso me sirve para llegar a la tesis? Sí, los arcos van a ser congruentes porque los sectores angulares centrales son congruentes. Perfecto, como tengo sectores angulares centrales, voy a tener arcos congruentes. Y llegué a la tesis. Generalmente son muy, muy similares, cambiamos el orden de los elementos de comparación cuando hacemos. Creo, no sé si habíamos hecho el de las alturas del triángulo isósceles, que tengo un triángulo isósceles y las alturas de los lados congruentes, entonces las alturas de los lados congruentes son congruentes. Y si tengo un triángulo que tiene dos alturas congruentes, entonces el triángulo es isósceles. Me parece que habíamos hecho la ida y la vuelta de un lado y del otro, pero no me acuerdo, chicos. Y si lo quieren hacer y no lo hicimos, me avisan y lo vemos. Pero es súper sencillo. ¿De esto quedó alguna pregunta? Vamos bien. Entonces, sí. Para poner en la demostración Sí. los radios, Sí. tengo que nombrarlos todos y digo que son radios, por eso son congruentes, ¿no? Sí. Trazo el radio A o B o C y o D. ¿Eso me decís? Sí, no, porque estoy copiando el OA congruente con OB, congruente con OD, podría poner directamente que son radios. Tracé los cuatro radios. Si lo haces Claro. coloquial, no hay problema. Sí. Ok. Sí, sí. Bien. Hicimos el 1 y el 2, ahora vamos a hacer el 3. Lo vemos acá. Todo diámetro perpendicular a una cuerda divide a esta y al arco que ella determina o que ella subtiende en partes congruentes. Vamos a dibujarlo. Y lo van a demostrar ustedes. Voy a trazar las rectas porque si no, no voy a poder hacer la perpendicular. Y ahora voy a tomar las intersecciones, ¿sí? Y voy a dibujar el diámetro y la cuerda, que son dos segmentos.
Bien. ¿Qué vamos a tener en la hipótesis de esto? ¿Cuáles son los datos que sí conozco? Circunferencia con centro no y radio AB. No, Después, AB no. R. R o A o B, pero AB es el diámetro. Perdón, sí. No, por eso Digo el era. diámetro. No, está bien, no hay problema. Pero por eso te corregí, porque no hace falta que pongas R. Circunferencia con centro en O y radio OA. Bien. Diámetro. Diámetro AB, ahí está. Bien. Sí. Después cuerda DC Bien. y arco DC se tiene que poner, segmento DC. ¿O no? Arco DC. O CAD también lo puedes poner. Igual podés poner CD o CAD. También va a pasar lo mismo con el arco CBD. También lo va a dividir en dos arcos congruentes. Nada más. Y que son perpendiculares. Bien. A ver, yo lo puse así. Circunferencia con centro en O, radio A, diámetro AB, cuerda DC, el arco lo acabo de aclarar, y si pongo que son perpendiculares, pongo las rectas que contienen a esos segmentos o a esas cuerdas. Y falta algo, En el punto de intersección. el punto de intersección. Y lo que hay que demostrar es que la cuerda está dividida en dos segmentos congruentes, DE y EC, y el arco también. Está dividido en dos segmentos congruentes, DA y AC. En dos arcos congruentes, perdón. Bien, acá no puse demostración. Vamos a armar la demostración entre todos. Lucas, ¿qué hacemos ahora? Yo tracé OD y OC para comparar los triángulos. OD y OC. Bueno, trazamos los radios. Perfecto. Gracias. Y ya tengo elementos. ¿En serio? Bueno, que puedo comparar. O sea, vamos a comparar los triángulos que me quedaron formados, EDO y ECO. Entonces,
que digo, estoy demostrando, trazo los radios OD y OC. Comparo los triángulos EDO y SO. Bárbaro. ¿Qué elementos tenemos? Uno cada uno, me dicen. Así participamos. No se anima nadie. Tenemos EO, que son congruentes por propiedad reflexiva. Bien, el segmento EO es congruente con EO por propiedad reflexiva de la congruencia. Otro participante. DO con OC porque son radios. Bien, DO con OC por ser radios. DEO con CEO. DEO. Con CEO. Bien. DEO con CEO, son dos ángulos rectos porque precisamente las cuerdas están incluidas en rectas perpendiculares. Bien. ¿Y son suficientes estos tres elementos para decir que los dos triángulos son congruentes? No sería... Por suma de ángulos Cuarto interiores. criterio. Perdón. Cuarto Perdón. criterio. Profe, no sería, no estoy muy segura, si tenemos que el segmento DO y el OC son congruentes, sabemos que es un triángulo isósceles lo que se formó, y no me acuerdo lo de la altura, si mediatriz, bisectriz, ahora se me confunden los nombres, pero había algo con eso. No sé si alguien más se acuerda, quizás me puede seguir la idea. Yo te entendí perfectamente y estoy de acuerdo con vos. Vamos por los dos caminos si querés. Sí. ¿Alguien se acuerda? A ver. Dice que tenemos otros dos ángulos que son Claro. bisectriz. Perfecto. Entonces lo que está diciendo, creo que Cami, que Sí. Demostró que DOC era un triángulo isósceles porque los DO y OC son congruentes, por lo tanto, también podemos saber que OE es la altura de la base, porque sabemos que es perpendicular a la base y que pasa por el punto O. Entonces ya podemos utilizar las cuatro propiedades. OE va a ser bisectriz, tenemos estos ángulos, ¿sí? E va a ser punto medio, tenemos estos lados, como era isósceles teníamos estos ángulos, ¿sí? Entonces ya no hacía falta comparar los triángulos. Porque como era un triángulo isósceles, E es punto medio y DE es congruente con el C. Hola. Sí. A ver, lo que quiso hacer Cami era encontrar más elementos, y con lo que hizo encontramos todos los elementos, incluso los elementos de la tesis. ¿Está? Entonces, pueden demostrarlo por triángulo isósceles utilizando las propiedades, y ya quedó demostrado que DE es congruente con S. Perfecto. Pero yo vuelvo a mi pregunta original. Con estos tres elementos, ¿hay algún criterio de congruencia que me diga que los dos triángulos son congruentes? Puedo usar el Por cuarto. criterio. El cuarto criterio. Hay un criterio que dice que es suficiente que dos triángulos tengan dos lados y el ángulo opuesto al mayor de los lados, respectivamente congruentes, para asegurar que son congruentes. La duda acá está ¿es el ángulo opuesto al mayor de los lados? Sí, porque es un ángulo recto y sería la hipotenusa. Bien, es el ángulo que se opone a la hipotenusa, y la hipotenusa en todo triángulo es el mayor de los lados, no puede haber un lado mayor. Genial, entonces
no sé si se acuerdan que yo dije alguna vez que el cuarto criterio se usa solamente en triángulo rectángulo porque es difícil poder asegurar cuál es el lado mayor, ¿no? O sea, algo que aseguramos que el triángulo es obtusángulo. Bien, entonces podría haber sido por cuarto criterio, entonces los dos triángulos son congruentes y por lo tanto el lado DE es congruente con S. Hicimos dos demostraciones por diferentes caminos de lo mismo. ¿Sí? ¿Se vio eso? ¿Usábamos las propiedades de isósceles o usábamos la congruencia de los triángulos? Cada cual usa lo que pueda llegar a ver. Bien, ahora me faltaría demostrar que el arco DA, a ver, lo voy a hacer a pulso, que me cuesta. El arco DA es congruente con el arco AC. Bastante bien, sería. Sería, podríamos hacerlo por lo de los sectores angulares centrales, porque si teníamos que en el triángulo el segmento EO era la bisectriz, tenemos que los ángulos son congruentes. Bien, vos volvés a la... Estos dos sectores angulares van a ser congruentes. Entonces ahí tenemos que a sectores angulares congruentes, los arcos son congruentes. Bien, eso se puede utilizar, perfecto. A sectores angulares centrales congruentes corresponden arcos congruentes. El que no hizo por isósceles, el que le hizo por comparación de triángulos, como sabemos que todos los elementos de los dos triángulos iban a ser congruentes, también tenemos la congruencia de estos sectores angulares. Pregunto, ¿podía haber usado el segundo ejercicio que usamos, que dijimos a cuerdas congruentes corresponden arcos congruentes? Ya que demostramos que DE era congruente con S. Diría que no, porque el segmento DE no es cuerda del arco AD. Bien, esa era la pregunta capciosa que había hecho la profesora. La profesora quería saber que ustedes no confundan DE y S con cuerdas. ¿Estamos? Pasamos la prueba. Pasamos la prueba. Pasaste la prueba. Bien. Esos no son cuerdas. Si yo quisiera usar digamos, esa propiedad, tendría que haber trazado las cuerdas, y las cuerdas son AD y AC. Y acá podría haber demostrado que las cuerdas son congruentes, y entonces a cuerdas congruentes corresponden arcos congruentes, que era lo que habíamos hecho recién. Para esto había varias posibilidades, podíamos haber comparado estos dos triángulos, ¿sí? Tenemos AE congruente con AE por propiedad reflexiva de la congruencia, los ángulos son rectos, y ya habíamos, previamente demostrado que DE era congruente con EC. Eso lo podemos usar porque lo demostramos recién. Si no lo hubiéramos demostrado todavía, no lo hubiéramos podido comprobar lo de las cuerdas. Esto tengo dos triángulos que tienen dos lados y un ángulo. ¿Se puede decir que son congruentes? Sí, con lo que tenemos, sí. ¿Qué criterio? El primero. Primero, Leandro, ¿por qué es esto de decir? Primero. Me confundí. Me confundí, bien, no importa.
Está bien. Por primer criterio podemos decir que son congruentes, entonces las cuerdas AD y AC son congruentes, entonces los arcos son congruentes. Perfecto. ¿Sí? Podríamos hacer las dos cosas. Entonces, tienen muchos elementos, pueden hacer comparación de triángulos, pueden utilizar propiedades del triángulo isósceles, y en cierto momento, si hubiéramos visto movimientos, podían haber dicho que era una simetría axial del diámetro y para los dos lados divide todas las partes. Perfecto. Pregunto, porque yo lo había dicho en la hipótesis, o cuando hablamos de la hipótesis, que había marcado que era el arco DA congruente con el arco AC. ¿Puedo decir que el arco DB es congruente con el arco BC? Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues Porque- sabemos que DO y CO son congruentes. ¿Y? Y Yo, profe, lo pienso así, ¿no? Por ejemplo, Nadie, ¿no? en la circunferencia total Sí. AB sería congruente con AB. Ah, claro, tipo las dos mitades iguales, ¿no? Bien, vos me estás diciendo que las dos semicircunferencias son congruentes, y está perfecto. Claro. ¿Por qué son congruentes? Porque el ángulo central, El, ¿cuál sería de estos dos arcos? Cien- 180. 180, 180. bien, los dos son 180, entonces estamos seguros que los arcos son congruentes. Tienen dos ángulos centrales congruentes, las dos semicircunferencias son congruentes. Perfecto, Jazmín. ¿Y entonces? y bueno, entonces si AD es congruente con AC, si a las dos le resto dos partes iguales, va a quedar lo mismo. Perfecto, esa sería una manera. Se puede trabajar con diferencias de arcos, ¿eh? A los dos semicircunferencias les resto los pedacitos congruentes que ya sabía y obtuve que los otros dos arcos son congruentes. A lo que voy es, se puede hacer eso. Perfecto. Si no hubiera hecho eso, miren, tenía los dos radios, perdón, y construyo estos ángulos. Habría que ver si tengo elementos. No sé. Porque voy a tener este lado, este lado, este lado. Y no, salvo que hagamos lo mismo que hicimos con lo de los arcos, que ya demostramos esto primero. Entonces, vamos a tener estos ángulos, porque van a ser dos rectos menos los ángulos congruentes. Y de la misma manera, acá ya tenemos ángulos centrales para estos arcos, o cuerdas para estos arcos, y ahí podían demostrar lo de los arcos. Pero a lo que yo quería llegar era que se puede hacer diferencias de arcos, ¿sí? Es otro elemento más que tenemos para trabajar. ¿Ahí está? Bien. Hoy es miércoles. El viernes, entonces, sí vamos a trabajar con... ¿no? Con esto, con lo de la cancha. Lo que sí vamos a tener que hacer es que tener en cuenta que todos estas personas o estos chicos que estaban jugando están puestos dentro de un arco de circunferencia. ¿Sí? Eso sí, eso era la condición necesaria en un arco, no en una circunferencia, ¿eh?
¿Es importante? Sí, es importante. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Este sería el arco de la mochila. Y lo que yo voy a hacer, o lo que van a hacer ustedes, era el ángulo de tiro desde acá hasta acá. Lo voy a medir, que con GeoGebra era más fácil que con el transportador, ¿no? Y ahora, ¿medirá lo mismo esté donde esté este vértice? Voy a hacer el arco, ¿sí? Y los jugadores jugaban, pateaban desde cualquier punto. O tienen todos la misma posibilidad. Si el arco lo hago más grande, esto va a cambiar, ¿sí? Pero cuidado, es dentro de este arco, porque si yo me paso del palo del arco, el ángulo no va a ser el mismo, ¿eh? Ya cambió. Entonces, el ángulo va a ser igual siempre que esté dentro de un mismo arco de circunferencia. Bueno, en la clase que viene vamos a definir qué tipo de ángulos son estos y por qué pasa eso de que son iguales. ¿Estamos? Así que por hoy ya es suficiente. Por lo menos lo vimos. Nos vemos el viernes, ¿sí? Cuídense. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta para hacer? ¿No? Bueno. Nos vemos no. Si también quieren, pueden hacer una circunferencia y hacer el movimiento por medio de la regla, de uno de los vértices de la regla. ¿Cuál regla? A ver. Tienen así, marcan la circunferencia, marcan una diagonal. Arrímalo más. A ver si se ve. Tienen así, y la van ubicando, van moviendo y van a ver que se mantiene el mismo ángulo en todo En todo el arco. Sí, está bien, muy didáctico. Lo que era de antaño, que nos había hecho el profesor. ¿Quién te lo... Un profesor había hecho un ejemplo de eso en la secundaria, era sobre ángulo inscripto. Es eso lo que vamos a ver, ángulos inscriptos en circunferencia. Bueno. No spoilees. Bueno, me encanta. Nos vemos el viernes, chicos. Hasta el viernes. Chao, profe, gracias. Chao, buena semana. Gracias. No, buena semana. Ah, buena semana. Sí, 2 días. Buena mitad de Bueno, semana. perdón. Yo No pensé digo que... buena semana. Está bien. Pásenla mal. No, pensé que ya nos veíamos hasta la otra semana. Yo saludo a todos. Ya tenemos suficiente con números complejos de álgebra. Ay, qué lindo, me encanta. Yo estoy atrasado. Bueno, a ponerse al día. Chao, profe, suerte. Chao, profe, nos vemos. Gracias. Nos vemos.